Buen día, mi nombre es Yura Rea Ayala Gamboa. Voy a presentar un estudio de caso sobre hematoma subdural. Entonces presentamos varón de 62 años de edad, quien se encuentra en silla de ruedas, es trasladado por ambulancia desde el domicilio. Familiar refiere haber sufrido una caída desde un andén de la casa golpeándose la cabeza, sin franca pérdida de la conciencia, presenta desorientación y dificultad de reconocer el entorno, indica dolor de cabeza y vómito. Paramédicos lo valoran y trasladan de forma inmediata al centro hospitalario. Allí se hace la historia clínica en donde los antecedentes alérgicos niega, familiares niega, clínico patológico niega, hospitalario tiene uno por traumatismo en la columna lumbar, quirúrgico, oído hace 5 años, columna lumbar con material de osteosíntesis. Tóxico niega, se hace examen físico neurológico, nivel de conciencia Glasgow 10, examen mental, pupilas midriáticas o dilatadas, reactivas a la luz, presenta afasia y cefalea persistente, somnolencia fluctuante, confusión, alteraciones de la memoria. En el tórax y cardiopulmonar, tórax simétrico, ruidos cardíacos rítmicos sin soplo, ruidos respiratorios sin agregados, adecuada ventilación en las vasos pulmonares, en las extremidades simétricas con alteración de la movilidad inferior, paraplegia, no presenta dolor. Aquí tenemos la escala de Glasgow, que ahí nos dice que tiene un déficit o trauma moderado que nos presenta 10 y 9 a 12 es moderado. Esto evalúa la conciencia y el estado de alerta del paciente. Pues se hace por medio de una puntuación de la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. El estudio gold estándar para el hematoma subdural es la tomografía, es la técnica de elección para la valoración de los pacientes con trauma como lo tiene nuestro paciente. Es rápida, no invasiva, económico y disponible, tiene una alta sensibilidad en la detección y tratamiento urgente. Detecta hematomas subdurales agudos, subagudos y en muchos casos los crónicos. La resonancia magnética nuclear es particularmente precisa para el diagnóstico de los hematomas subdurales crónicos. La tomografía tiene unas características, el estudio debe ser completo desde la base del cráneo hasta el vértex. Los cortes deben ser paralelos a la línea orbitomeatal. No es preciso administrar el medio de contraste. El examen se debe valorar en las diferentes ventanas de visualización. La resonancia magnética tiene algunas ventajas respecto a la TAC. Sin embargo, también tiene algunas desventajas como las ventajas son con la mayor especificidad, la imagen se ve con más definición, muestra mejor lesiones de la médula espinal y se observa surcos, fisuras y otras partes de la anatomía claramente. Las desventajas es que es más lenta, de mayor coste, de menor disponibilidad y accesibilidad y se requiere de la colaboración del paciente para evitar que se generen artefactos. Por todo esto es difícil realizar la resonancia. Otro aspecto que nos menciona nuestro estudio de caso es que el paciente requiere tener material de osteosíntesis metálico en la columna lumbar. Por esta razón no se podría hacer la resonancia magnética, ya está que está contraindicado. Plan de manejo que se le da es hospitalización, interconsulta por neurocirugía y tomografía de cráneo simple. Entonces se lleva al paciente a la sala de imágenes diagnósticas donde se realiza tomografía de cráneo simple con los siguientes hallazgos. Un hematoma subdural agudo que visualizamos en la imagen en el lado derecho con focos hipodensos en su interior que indica sangrado activo. Un importante efecto de masa que desplaza la línea interhemisférica y los ventrículos. Por ejemplo, no podemos ver los ventrículos laterales, vemos una parte del asta posterior del ventrículo y todo está desplazado, se produce una herniación. Se observa un efecto de masa
y se evidencia aborramiento de los surcos por edema. Se procede al protocolo de TAC de cráneo simple. Las indicaciones para este son trauma craneoencefálico en nuestro caso, tumores cerebrales o cefalea, en nuestro caso es un trauma. Nivel de corte se hace desde la base del cráneo hasta el vértex, sentido caudocraneal, de los pies a la cabeza, y paralelo a la línea órbito-meatal. Las ventanas que se manejan son las ventanas ósea y parénquima cerebral. Medio de contraste nos lleva a la posición del paciente, es en decúbito supino, la cabeza saliendo del gantry. Los planos de reconstrucción son axial, coronal y sagital. El grosor de corte es de 0.5 milímetros. En cortes axiales de 3 a 5 milímetros, desde la base del cráneo hasta la fosa media o el tentorio, y de 8 milímetros por 8 milímetros desde la fosa media o tentorio hasta el vértex. En los coronales se maneja de 4 milímetros, coronales y sagitales se maneja de 4 milímetros todo. Los elementos de bioseguridad, nosotros como profesionales médicos debemos saber que la radiación ionizante nos afecta y que vamos a estar todos los días expuestos a ella, ¿no? Debemos usar los dosímetros, los guantes plomados, los cuellos tiroideos plomados, gafas plomadas, los vidrios plomados, blindaje, entre otros. También se debe tener en cuenta la desinfección de los elementos de trabajo, de las mesas, el lavado de manos antes y después de manipular al paciente. La mesa que estuvo en contacto con el paciente. En caso de que el paciente pueda tener pérdida de líquidos orgánicos, se colocará una funda de plástico grueso de 100 micras sobre la mesa radiológica, que se procede a lavar con agua y detergente y la desinfección final con hipoclorito. La seguridad del paciente, recordemos que la radiación ionizante no solo nos afecta a nosotros como personal profesional, sino a los pacientes también, puede producir cáncer, quemaduras cutáneas, irritación. Por esta razón, los estudios que se hacen siempre están justificados en beneficio del paciente y la dosis de exposición debe ser tan baja como sea posible. Los elementos de protección del paciente, por ejemplo, en este caso un adulto mayor se debe ubicar protectores gonadales, se debe tener en cuenta los riesgos, se debe retirar si el paciente tiene caja de dientes, se la debe retirar para que no nos salgan artefactos en la imagen. Si necesitamos la ayuda o para mover al paciente ya que no puede levantar o tiene alguna complicación, debemos hablarle, debemos colaborarle y debemos pedir ayuda si está el auxiliar o el mismo familiar. Un hematoma subdural es el que se ubica en el espacio entre las meninges, la aracnoides y la dura madre. Los hematomas subdurales suelen originarse por fuerzas de cizallamiento que causan la rotura de venas y pequeños vasos. La localización más común es la convexidad frontoparietal y la menos frecuente la parafacial, interhemisférica o tentorial. Se clasifican en función de tiempo de evolución desde el traumatismo en agudo los primeros días, subagudo 3 días a 2 semanas y crónicos a partir de las 2 semanas. Aquí podemos ver las meninges del cráneo, la dura madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo, pia madre y el cerebro. Entonces nuestro hematoma se ubica entre la dura madre y la aracnoides. No lo olvidemos. Imágenes muy claras. Vemos un poco de anatomía normal, en donde, por ejemplo, lo que nos está afectando este hematoma, nos desvía la línea interhemisférica, los ventrículos laterales, los plexos coroideos. Esto no se ve en la primera imagen que tomamos del paciente, ya que el hematoma está provocando una herniación y desplaza las estructuras del lado derecho hacia el izquierdo. Recordemos que las lesiones generalmente que se presentan del lado derecho, del hemisferio derecho, afectan el lado izquierdo del cuerpo y las del hemisferio izquierdo afectan el lado derecho del cuerpo.
Vemos lado cerebral, el lóbulo occipital, seno superior, seno recto, plexus coroideo, ventrículo lateral, el asta frontal, el lóbulo occipital, el globo pálido, el putamen, núcleo caudado, tálamo. Esto es un poco de la anatomía a nivel del corte. Ahí podemos ver el corte en una imagen pequeñita, al lado derecho, en la parte superior izquierda, está la lesión. Y esta era la parte que se hablaba de los cambios con el tiempo de los hematomas. Por ejemplo, en la fase aguda se puede ver el hematoma hiperdenso, más o menos unas 70 unidades Hounsfield, se podría decir. El subagudo ya lo vemos a nivel del parénquima, más o menos a 40 unidades Hounsfield. Y el crónico ya se puede ver que pasa a hipodenso, perdón, el subagudo isodenso. Y el crónico hipodenso en más o menos igual que el líquido cefalorraquídeo, entre 15 unidades Hounsfield más o menos a 25. Seguimos con el tratamiento. El tratamiento del hematoma subdural es urgente y depende de su tamaño. En general suele ser quirúrgico, abriendo un pequeño agujero o una craniotomía para extraer la sangre del interior y así reducir la presión sobre el cerebro. Se lava con abundante suero salino. Si el hematoma es pequeño, puede que no se realice ningún tratamiento. Además de estas medidas, debe retirarse el tratamiento con anticoagulantes en los pacientes que lo están recibiendo. En el caso de nuestro paciente no tiene anticoagulantes. Al menos de forma temporal se debe quitar el anticoagulante, ya que esto aumenta el sangrado. Vemos en este tratamiento una craniotomía para la extracción del hematoma subdural, la remoción de del capilar y de las meninges hasta llegar a la dura madre y la aracnoides, en donde se ubica nuestro hematoma. Se debe tener en cuenta que tenemos un paciente de 62 años, es un adulto mayor, debe tratarse de la mejor forma posible, no debemos presionarlos, debemos hacerlos sentir cómodos. Recordemos que se debe prestar un servicio de calidad y siempre el servicio va dirigido hacia ellos con el fin de su recuperación. Se debe mantener la integridad del paciente y la dignidad de su familia. Nosotros como tecnólogos debemos conocer la historia clínica del paciente, saber cómo interactuar con él, informar los procedimientos que se van a realizar de la manera más clara y coherente. Si es necesario solicitar ayuda para movilizarlo, para pasarlo a la camilla, se pide la ayuda al familiar o en dado caso al auxiliar para que el paciente se sienta de la mejor forma y no le causemos otra lesión o dolor como revictimización a lo que ya está sufriendo. Lo que buscamos como tecnólogos es generar empatía, confianza al paciente y a sus acompañantes, y así poder realizar la toma de imágenes diagnósticas que le ayudarán para su recuperación. Como conclusión, los hematomas subdurales son frecuentes tras traumatismos craneoencefálicos y su tratamiento debe ser rápido para evitar mayores complicaciones. La clínica es progresiva y el tratamiento suele ser quirúrgico en la mayoría de los casos, ya que generan efecto de masa o herniación. La evolución suele ser muy favorable y se debe realizar seguimiento por imágenes diagnósticas durante los primeros meses de recuperación. Siempre se debe tener en cuenta la salud física y mental del paciente, que es lo primero. Lo que no se debe hacer, digamos, cuando uno pasa a un paciente a la camilla es tratarlo bruscamente, gritarlo,
o de forma grosera indicarle las cosas que no son, ¿sí? Siempre se tiene que tratar al paciente con amabilidad. Recordemos que está un paciente que ya tiene una complicación y si nosotros no lo tratamos de la forma correcta, pues lo estamos revictimizando. Muchas gracias, esta es mi presentación.